Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Manual. Bueno, en esta oportunidad estoy, la verdad, súper agradecida con mis invitadas. Vamos a tratar un tema que no es la primera vez que lo tratamos, obviamente, que tiene que ver con redes sociales, consecuencias para nuestros niños, nuestros adolescentes, incluso para nosotros los adultos, de la adicción a las pantallas. Pero por lo general hablamos de un diagnóstico o hablamos de va a venir el lobo, va a venir el lobo. No, no, el lobo llegó. El lobo llegó y la llegada de ese animal feroz se está traduciendo en vidas que se acaban, en niños que deciden no querer estar más acá, en niños que sufren, en adolescentes traumatizados y bueno, obviamente en una generación marcada por una realidad tecnológica apabullante que lamentablemente no hemos sabido manejar. Porque la verdad sí es maravilloso que yo hoy me pueda ir a México, como lo vamos a hacer en algunos instantes, y pueda conversar con personas que hace 10 años no tenía la manera de esta aldea global, como hablaba Marshall McLuhan, que lo estudié hace 30 años cuando estudiaba comunicación social. Es maravilloso esto. Pero lo bueno también tiene una parte muy mala que no hemos sabido limitar, manejar y que no hemos estado conscientes y sin querer, envueltos en la dinámica, nos vemos de repente o víctimas de una realidad durísima. Víctimas hasta que no manejemos información. Por eso les invito, si están acá en este momento, que vean, escuchen y asuman todos los conceptos y toda la experticia de mis invitadas, que además son dos mujeres muy preparadas. Les confieso que esta entrevista nos ha costado meses para coordinar agendas, para que efectivamente se dé. Así que, sin más preámbulos, como les digo, me voy a México. Allí se encuentran las hermanas Mercedes y Maite Llamas. Gracias por estar en Sin Manual ambas. Ana, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, ahora las voy a presentar y les confieso que el currículum es mucho más amplio de lo que voy a leer, pero les dije, vamos a resumir para entrar en materia. Bueno, empiezo con Mercedes Llamas. Ella es doctora, ella es criminóloga, especialista en violencia, es docente y junto a su hermana es fundadora de la clínica Restart, allá en México, el primer centro psicológico en México especializado en adicción a pantallas, ansiedad, depresión infantil y adolescente. Como todo esto de la mano. Maite Llamas es psicoterapeuta infanto-juvenil, especialista en adicciones y con su hermana pues están al frente de este centro clínico que les pregunto, hace algunos años yo creo que sería impensable, vamos a abrir un centro clínico para adictos a las pantallas y les dirían, bueno, ¿de qué estás hablando? Y esta ahora es la realidad de nuestros tiempos, Mercedes. Sí, Ana, fíjate que cuando decidimos hacerlo, ya llevábamos Maite y yo mucho tiempo platicando sobre la necesidad de este centro, pero fueron dos cosas las que nos hicieron decidirnos fuertemente. Uno es, bueno, yo soy coautora de diferentes libros y uno de ellos es una investigación sobre niños sicarios, niños que se convirtieron en sicarios. Y en esa investigación me di cuenta que el primer contacto que tenían los niños en México con la delincuencia organizada eran redes sociales y videojuegos. Se lo platiqué a Maite y Maite a su vez tuvo una experiencia que ahorita te platicará y estas dos cosas nos hicieron fuertemente decidirnos a lo tenemos que poner ya. Maite, si quieres platicarles. Sí, justo yo estaba viendo pacientes y tenía dos pacientes que tenían la misma sintomatología de trastorno de estrés postraumático. Era exactamente como del libro. Y esta sintomatología era muy parecida, pero las historias y los contextos eran totalmente diferentes. Una de mis pacientes había sido tratada desde los 8 hasta los 16 años y la otra paciente me la mandaron de una escuela diciéndome, ¿sabes qué? Es que estamos muy seguros que ella ha vivido violación. Viéndolo un poquito más a profundidad, la paciente que se decía que había vivido violación realmente había estado en contacto con la pornografía desde muy chiquita y tenía la misma sintomatología que una persona que había vivido trata sexual por alrededor de 6 años. Aquí es cuando las dos nos pusimos en contacto y dijimos, ¿qué está haciendo la tecnología en los niños y en los cerebros que no está listo para verla? O sea, es decir, el cerebro
no diferencia en cuando lo ve a través de un juego, estos juegos, o cuando le pasa en vida real? Fíjate, Ana, que eso lo veníamos Maite y yo estudiando ya durante mucho tiempo. Esto dice toda la investigación teórica y científica. Y entonces, cuando Maite tuvo este caso en específico, dijimos claramente está pasando lo que dice la investigación científica, ¿no? Y esto sucede también en los videojuegos, todo el consumo en cualquier tipo de pantalla, en celular, en iPad, en cualquier tipo de pantalla. Entonces, el videojuego para el papá es un juego, dice, pues mi hijo está jugando, no pasa nada, pero el niño realmente puede no estar distinguiendo y puede estarlo viviendo como si él físicamente lo estuviera viviendo, Ana. Aquí me gustaría agregar un poquito el qué es lo que pasa en el cerebro. Es maravilloso que entre ustedes hablen y yo sencillamente escuche, porque la idea es aprender de todo lo que ustedes, la experiencia que ustedes están viviendo. Mira, nosotros en el cerebro tenemos una parte que se llama sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático es el que despierta cuando estamos viviendo en riesgo y te manda 3 respuestas: ataca, acepta la muerte o huye. Esas son las 3 respuestas que cerebralmente tenemos como instintivas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando un niño está en constante contacto con violencia, el cerebro se despierta, el sistema simpático se despierta. Entonces, un videojuego que están, no sé, en guerra todo el tiempo, el cerebro simpático está todo el tiempo despierto, y tenemos una parte del cerebro que se llama sistema parasimpático, que es el que disminuye toda esta cortisol que se eleva muchísimo cuando empieza a despertar el sistema simpático para que tengas estas reacciones. Pero los niños no dejan de tener estas reacciones. Entonces, ¿qué es lo que genera? Un trastorno de estrés postraumático, porque todo el tiempo el cortisol es que tienes que reaccionar y tienes que reaccionar, y entonces por eso el cerebro tampoco distingue, porque el sistema simpático se despierta, lo veas, lo vivas, lo sientas o lo escuches muchas veces. Qué impresión. Y ustedes en la cuenta en Instagram, que se les recomiendo ampliamente, de Restart Centro, han citado, Mercedes, todos los estudios y ejemplos de un niño que vinculado al mundo de la delincuencia, al narcotráfico, que luego sale de allí. Y justamente ese inicio que tú hablas, o que ustedes hablan, de estos juegos tan violentos. No sé si puedes narrar, porque eso es de las cosas más ricas de conversar con ustedes, es que ustedes conocen, esto ya tiene nombre, apellido, piel, son casos específicos más allá de, otra investigación más, eso no debe ser verdad. Sí, fíjate, o sea, vemos, Ana, dos partes, dos vertientes. Una es a todas las violencias a las que los niños están expuestas: ciberbullying, sexting, grooming, catfish y muchísimas otras que no nos da tiempo de citar en este momento, y todo lo que les pasa cerebralmente y físicamente, ¿no? Entonces, lo que tú me estás preguntando ahorita es cómo estos niños se acercan a este mundo de violencias, ¿no? Porque que un niño pueda ser reclutado a los 8, 9, 10 años es una violencia claramente contra ese niño. Si un niño puede elegir entre agarrar un lápiz o agarrar un arma, claramente es una violencia contra ese niño, ¿no? Y si eso se da a través de lo digital, entonces ya no hay esta línea divisoria que muchas veces existía en ciertos hogares a los cuales la delincuencia no iba a llegar, ciertos niños a los cuales la delincuencia no iba a llegar. Ahorita ya no existe esa línea divisoria porque el Internet está en cada una de nuestras casas, ¿no? Entonces te quiero platicar este caso que me estás preguntando. Era un niño de 8 años aproximadamente, fue reclutado a esa edad. Anteriormente pasó por una vida llena de violencias, fue vendido por su madre a una casa de mendicidad, o sea, un niño sumamente excluido. Y en este lugar él empieza a tener contacto, pues tenía un celular, empieza a tener en esta casa de mendicidad, empieza a tener contacto con otras personas, y aquí le dicen, oye, ¿quieres pertenecer a este grupo? ¿Quieres trabajar con nosotros? Porque claramente se les dice, ¿quieres trabajar con nosotros? Y él dice, pues sí, te vamos a pagar tantos miles de pesos, estamos hablando de 3 veces el sueldo mínimo de un mexicano, y él piensa, pues con ese dinero tal vez puedo regresar con mi mamá y así ya no me tiene que vender. Imagínate un niño de 9 años, ¿no? Eso piensa él. Y pues se queda de ver con estas personas en este lugar de encuentro, y ahí empieza toda una vida de explotación laboral hacia él en la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, vemos vemos muchos otros casos de niños que a través de videojuegos empiezan a comunicarse con delincuencia organizada. ¿Y qué pasa sobre todo en los videojuegos? Muchos papás nos preguntan, ¿el hecho de que mi hijo juegue un videojuego violento lo va a convertir en alguien violento? En la criminología y en la psicología no es, si tienes A, entonces va a pasar B, ¿no? Tienes que tener muchos factores de riesgo. Pero ¿qué sucede? Los videojuegos sí reúnen muchos factores de riesgo. ¿Por qué?
porque reúnen adultos que están intentando reclutar para trata sexual, trata laboral, a niños y niños que les gusta y que se ven identificados con violencia y con otros actos que al final lo pueden llevar a cabo en la vida real cuando tienen este contacto con la delincuencia organizada. O sea, justo aquí me gustaría nada más como agregar esta parte de que los niños aprenden por lo que ven. Son esponjas desde muy chiquitito y repiten lo que ven. No sé si las personas que nos están escuchando o tú misma, Ana, tienes hijos y has visto que si tú dices una grosería de repente y no quieres que tu hijo la diga, la dice y la dice 8 veces. Y como todas estas cosas es porque los niños absorben y repiten. Por algo que tenemos neuronas que se llaman neuronas espejo. Entonces, ¿qué pasa con la violencia? Ellos ven, hacen en el juego y repiten en la vida real y se empieza a normalizar. Hay algo bien importante que aquí es que el niño deja de diferenciar entre una pistola en un videojuego que en la vida real. Y por eso también tenemos tanto, por ejemplo, en Estados Unidos, tiroteos en escuelas, muchos asesinatos de niños que son demasiado chicos, que es, ¿en qué momento está pasando esto? Está pasando en los videojuegos y empiezan a normalizarlo. El caso en Utah de Charlie Kirk. Sí, justo ese caso es como algo súper importante porque no solamente la persona que asesina a Charlie Kirk repite una acción del videojuego, sino lo menciona en las balas. En las balas él pone diferentes cosas que salían en los videojuegos y diferentes como frases que habían en los videojuegos. Y esto claramente él había estado jugando videojuegos muchísimo tiempo y no se sintió diferente para él. Disparar una pistola real que una pistola en un videojuego. Ahora, cuando tal vez quienes nos estén viendo, alguna mamá, algún papá dirá, bueno, en mi caso no es así, mi hijo tiene su familia, es decir, me tiene a mí, tiene a su papá, no es que está en una casa de huérfanos y tal, pero es que resulta que a veces, y ustedes además tienen un término, los huérfanos digitales. O sea, son nuestros hijos y estamos nosotros tranquilos, pero entonces están con la computadora, con el iPad y están metidos igual en ese mundo. Sí, ahí te quisiera decir dos cosas, Ana. La primera cosa es que todos los padres estamos detrás de una pantalla, ¿no? O sea, todos los niños que nacieron después del año 2000 son niños que sus papás están detrás de una pantalla, ya sea por trabajo, ya sea por adicción a las pantallas, pero estamos detrás de una pantalla. Entonces son niños que tienen mucho menos interacciones con los papás, aunque los papás estamos presentes, ¿eh? Tienen papás presentes físicamente, pero realmente ausentes. Entonces está por un lado eso, de hecho está comprobado que los huérfanos digitales, todos los nacidos después del 2000, tienen en promedio por cada año entre 100 y 200 palabras menos, adquieren entre 100 y 200 palabras menos porque no hay este continuo platicar con sus papás, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en todas las familias hay un tercero que está educando. Todos nosotros como padres, yo soy madre de 5, estamos muy tranquilos en un sentido, porque sí, estamos tranquilos porque decimos, bueno, nuestros hijos tienen papá, tienen mamá, tienen una familia estructurada y demás, pero si mis hijos están en un internet que no está controlado, están hablando con extraños, hay un tercero que está educando. Y aquí te quiero platicar sobre las ideologías extremistas que están sobre todo afectando a adolescentes. En México tuvimos en septiembre, el mes pasado, un adolescente llamado Lex Ashton que entró a un colegio a matar a 2 personas en específico y logró asesinar a una, ¿no? ¿Qué sucedió? Él se identificaba como incel. Incel son los célibes involuntarios. ¿Cómo es eso? Es todo un grupo que empezó en 1998, que ellos establecen, de hecho fue fundado por una mujer, pero después se fue distorsionando todo, que ellos establecen que las mujeres somos personas que nada más nos fijamos en el éxito y en el físico. Entonces, si los hombres no son exitosos y guapos, no tienen ninguna oportunidad con ninguna mujer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos van odiando a las mujeres y porque por nuestra culpa, por la culpa de las mujeres, ellos no tienen oportunidad de tener una relación amorosa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de ideologías han existido durante mucho tiempo, pero, por ejemplo, desde 1998 existía esto, pero en el 2000, cuando ya todo el mundo tiene un teléfono en su bolsillo, en su bolsa, estas ideologías empiezan a captar muchísimos adolescentes, y ahorita Maite lo podrá explicar mejor, pero los adolescentes están en búsqueda de autoconcepto y de autoestima. Si la encuentran en un grupo así,
¿qué va a suceder? Pues evidentemente ellos se van a empezar a convencer de los 12, 13 años, pues que las mujeres somos espantosas, que las mujeres nada más nos interesa el éxito, que nos odian, y entonces por eso no estoy justificando a la persona que fue a en este colegio, pero estoy tratando de explicar por qué él pensaba eso. Y él fue a la UNAM a amar al hombre porque también odian a los hombres, a los hombres que tienen pareja porque tienen pareja, y a la mujer porque tienen una pareja amorosa entre ellos dos, ¿no? Entonces, al final, lo que quiero decir con todo este ejemplo que pasó en México el mes pasado es que hay ideologías que puede ser que hayan existido siempre, sí, pero que los papás actualmente no saben que esas ideologías extremistas están educando a sus hijos, y los están educando en la sala de su casa, en el dormitorio de sus hijos, sin saber que ellos están adquiriendo estas ideologías. Pues yo creo que es importante especificar en este caso que en la adolescencia nosotros es cuando más ponemos en práctica nuestras habilidades sociales, mucho más que en la adultez, porque en la adolescencia es cuando todos se están conociendo mucho más, todos están empezando a ver realmente qué sí me gusta, qué no me gusta, qué me molesta, qué quiero repetir de casa y qué tal vez no quiero tanto repetir de casa y todas estas situaciones, pero como dice Mercedes, hay un tercer educador en la casa. Entonces, el niño ya no está buscando lo que papá y mamá le enseñó como habilidad social o lo que él aprendió en juego libre, porque también aquí hay algo muy importante, el juego libre ha disminuido muchísimo. Y en el juego libre, en la primera y segunda infancia, es donde empezamos a decir, ¿sabes qué? Yo soy el que voy a liderar a todos, entonces, cuando sea grande, esta es una habilidad social que se va a exponenciar muchísimo, pero como no hay juego libre, esta persona no lo puede ver y no lo realiza en la adolescencia. Y entonces, ¿qué es lo que empiezan? Los marginados sociales, que no buscan ser marginados sociales, pero es algo que las generaciones empiezan a tener, porque justo el adolescente se deja de conocer y deja de buscar repetir ciertas conductas que aprendió que en la infancia le funcionaban. Y por eso empieza este odio extremo hacia los demás. Por ejemplo, el tema de los incels es un claro ejemplo de lo que es no me gusta lo que la sociedad ve porque yo estoy aprendiendo por redes sociales el odio o que todo tiene que ser perfecto porque también entran las vidas perfectas, y nada de esto lo estoy teniendo yo, entonces odio al que según lo tiene y el que según lo veo. Y eso es algo que está totalmente en constante con los adolescentes. Caramba, es que oírlas es angustiarse tanto. Por ejemplo, yo tengo 2 niñas, son gemelas, morochas, decimos acá, y ellas estuvieron como hasta los 11 años sin teléfono. Luego, ok, tienen teléfono, está el tema de la presión social. Entonces yo les tengo limitado el tiempo, pero yo siento que ellas no fueron bebés que crecieron con la pantalla en el coche, no. Fueron niñas, repito, sin esa parte tecnológica, pero fueron de 0 a 1000 en esto. O sea, están pegadas a la cosa y, claro, tú dices 1 hora, pero es que en 1 hora pueden pasar muchas cosas y uno como madre tampoco puede estar, a ver. O sea, es un tema tan complejo que es lo que ustedes dicen, es el tercero que educa, que a veces yo siento que se me escapa de las manos. ¿Cómo hacer? Que es el ciberbullying. Aquí que me gustaría agregar el ciberbullying y por qué los niños no están listos de tener estos dispositivos. ¿No sé si escucharon hace poquito el caso de Autumn Bushman, que es una niña de 10 años que se quita la vida por ciberbullying? Y aquí, ¿qué es lo que pasó? La niña tenía 10 años y la mamá, o sea, como que tenía mucho esta idea de, es que, ¿sabes qué? Mi hija ya tiene 10 años, ya en la escuela, la presión social, todo el mundo tiene ya su celular, todo el mundo está en eso. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Los niños no están listos para poder procesar este anonimato, ni en las redes, ni en ningún otro lugar en donde pueden decir muchísimas cosas. Mercedes hace algo en las conferencias que me encanta, que pone, si quieres tú explica esto, Mercedes, que los pones como enfrente y les dices... Sí, ahí por ejemplo nos damos cuenta que el anonimato detrás de una pantalla hace que los niños, o estar detrás de una pantalla hace que los niños se embalantonen, y también los adultos. Siempre decimos muchas cosas detrás de la pantalla que cara a cara no dirías, ¿no? O sea, cuando nosotros ponemos a 2 jóvenes, por ejemplo, le dices, diré que es un estúpido, cara a cara, ¿no? No, qué vergüenza, no se lo puedo decir y demás. Pero cuando decimos escríbeselo, se lo escriben en 1 segundo y dan clic sin conflicto alguno, ¿no? Entonces aquí lo que tú dices, Ana, es a lo que se enfrentan muchísimos papás.
y a esta presión social de todo el mundo está dando pantallas, entonces todo el mundo las da, ¿no? Lo que ahorita está sucediendo, Ana, es que estamos en este péndulo de, ya llegamos a este punto, ¿no? Todo es un péndulo al final en la vida y en la historia de la humanidad. Ya llegamos al punto en el que estamos viendo todas las consecuencias negativas, tenemos que regresar hacia el medio. ¿Por qué? Anteriormente, por ejemplo, todos los estudios de el cinturón de seguridad para los niños, las sillitas para los niños, el tabaquismo en menores de 18 años, todo esto se fue investigando y se comprobó que los niños menores de 18 años no deberían de fumar, no deberían de tomar alcohol, las sillitas para los niños que tenían que ser obligatorias. Es decir, todo esto se dio con la investigación. Ahorita no hay papá que le dé, bueno, en general, no habrá papás que a los 10, 11 años les digan, sí, tómate una copita, no pasa nada, tómate esa, o aquí está una rayita, échatela, no pasa nada, ¿no? Creo que en general habemos papás que diríamos, por supuesto que no, porque existe toda la evidencia científica. Pues, Ana, actualmente existe toda la evidencia científica que demuestra que la edad que más afecta a las niñas, las redes sociales y las pantallas es entre los 11 y los 13 años y a los niños entre los 13 y los 15 años. Por eso se recomienda que los aparatos electrónicos, los smartphones, no lleguen a la vida de los niños, sino hasta lo más que puedas aplazar, pero como mínimo a los 14 años, sin redes sociales, o sea, sin nada de acceso a redes sociales. Es para comunicación con los papás, porque además estamos conscientes que estamos en un mundo inseguro y que tenemos ya esa accesibilidad de identificar en dónde están nuestros hijos inmediatamente, pero no tienes que darle tú un teléfono en el que tenga acceso a un mundo enorme de violencias, a 1 millón de ciberpederastas que están buscando niños 24/7, a ideologías extremistas en la edad en la que más les puede afectar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay, evidentemente, intentar, en la medida de lo posible, cumplir con estas edades, que son mínimo 14 años para smartphones, nunca redes sociales antes de los 16, porque está comprobado que es cuando más daño hacen. Pero entiendo, Ana, esto que me dices de la presión social. Entonces, ¿qué hay? Hay movimientos. En México hay un movimiento que se llama No es Momento. Seguramente en Caracas, voy a investigar en Caracas y te voy a avisar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lograr acuerdos generacionales. Es decir, en las escuelas en las que van mis hijos, lograr que toda la generación, porque si una mamá da, entonces todo el mundo empieza a dar, ¿no? Porque da el nervio de se va a quedar fuera mi hijo y además todos los planes del viernes ya se dan a través de Instagram y de WhatsApp y se ponen de acuerdo. Pero si logramos que todos los papás estemos ya sabiendo todos los efectos que está trayendo sobre estos niños, pues habrá 2 o 3 que den, ¿no? Porque habrá siempre el que dice, no, a mí no me importa, yo le voy a dar teléfono, pero muchos otros que no han dado y que entre ellos vamos a proteger de forma colectiva. El problema de la tecnología es un problema de solución colectiva. ¿Por qué? Porque yo, Mercedes Llamas, puedo decir, en mi casa no hay, hago un búnker digital, pero mis hijos no van a vivir dentro de mi casa. Tengo que lograr colectivamente esa solución alrededor de mis hijos. Es así, qué interesante. Lamentablemente se me acaba el tiempo, pero por supuesto les digo o les invito a continuar allí para hacer otro capítulo. Hay tantas tantas realidades que debemos abrir los ojos a ellos, padres y no padres, porque también esto afecta incluso a los adultos. Bueno, me toca despedir el capítulo invitándoles, por supuesto, porque vamos a tener otra edición para hablar sobre este tema tan importante con estas especialistas que verdaderamente pues, están de una u otra manera prestando un gran servicio a la humanidad, un gran servicio porque online pueden contactarlas y aprender, porque tenemos que aprender como padres todo esto para poder proteger a nuestros hijos. Hasta un próximo capítulo.